Relatos de un peregrino ruso. Primer relato. Por la gracia de Dios, soy hombre y soy cristiano. Por mis actos, un gran pecador. Por estado, peregrino de la más baja condición, andando siempre errante de un lugar a otro. Mis bienes son, a la espalda, una alforja con pan duro, la Santa Biblia en el bolsillo y basta de contar. El domingo 24, después de la Trinidad, entré en la iglesia para orar durante el oficio. Estaba leyendo la epístola de San Pablo a los tesalonicenses, en el pasaje en que está escrito: orad sin cesar. Esas palabras penetraron profundamente en mi espíritu y me pregunté cómo es posible orar sin cesar, siendo así que todos debemos ocuparnos en diversos trabajos a fin de proveer a la propia subsistencia. Busqué en la Biblia y leí con mis propios ojos exactamente lo mismo que había oído. Orad sin cesar. Orad en todo momento, en espíritu. Orad en todo lugar, levantando unas manos puras. Inútil reflexionar. Yo no sabía qué partido tomar. ¿Qué hacer?, pensé. ¿Dónde encontrar una persona capaz de explicarme estas palabras? Iré por las iglesias donde predican oradores famosos y acaso en ellas encontraré lo que busco. Y sin más, me puse en camino. Escuché muchos y excelentes sermones sobre la oración, pero todos eran instrucciones sobre la oración en general. ¿Qué es la oración? ¿Por qué se ha de orar? ¿Cuáles son los frutos de la oración? Pero cómo llegar a orar, de verdad, de esto nadie hablaba. Oí un sermón sobre la oración de espíritu y sobre la oración continua, pero nada dijo el predicador del modo de alcanzar esta oración. De manera que la asistencia a los sermones no me había resuelto lo que yo buscaba. Por eso dejé de asistir a ellos y determiné buscar con la ayuda de Dios un hombre sabio y experimentado que me explicara este misterio, ya que tan atraído me sentía hacia él. Así anduve mucho tiempo, leía la Biblia y me preguntaba si no habría en alguna parte un maestro del espíritu o un guía sabio lleno de experiencia. Una vez me dijeron que en un pueblecito vivía hacía mucho tiempo un señor que solo se ocupaba de su salvación. Tiene en su casa una capilla, nunca sale fuera y siempre está rezando o leyendo libros espirituales. Al oír estas palabras me puse sin tardar en camino hacia aquel pueblo. Llegué y me dirigí a mi hombre. ¿Qué es lo que buscáis en mi casa?, me preguntó. Me han contado que sois un hombre piadoso y prudente, por eso os pido en nombre de Dios que me expliquéis qué quiere decir esta frase del apóstol Pablo: orad sin cesar. ¿Y cómo es posible orar de esta manera? Esto es lo que deseo comprender sin poderlo conseguir. El hombre permaneció un rato en silencio, me miró con atención y me dijo: la oración interior continua es el esfuerzo incesante del espíritu humano por alcanzar a Dios. Para conceder este saludable ejercicio hay que pedir a menudo al Señor que nos enseñe a orar sin cesar. Oran más y con más celo y fervor, y la oración te hará comprender por sí misma cómo puede llegar a ser continua, pero para esto hace falta mucho tiempo. Dichas estas palabras me dio de comer, me puso algunas cosas para el camino y se retiró, pero no me había explicado nada. Me puse en marcha. Mientras caminaba iba yo pensando, leía, reflexionaba cómo podía en lo que me había dicho aquel hombre, pero no podía comprender nada. Pero eran tales mis deseos de llegar a interpretarle que pasaba las noches sin conciliar el sueño. Después de haber recorrido 200 verstas, llegué a una ciudad cabeza de partido. En ella vi un monasterio. En la posada me dijeron que en él vivía un superior piadoso, caritativo y hospitalario. Me presenté ante él y me recibió con bondad. Me hizo tomar asiento y me invitó a comer. Santísimo Padre, le dije, yo no tengo necesidad de comida, sino que quisiera que me dieseis una lección espiritual. ¿Cómo he de obtener la salvación? ¿Que cómo has de obtener la salvación? Vive según los mandamientos, ruega a Dios y serás salvo.
Me han enseñado que hay que orar sin cesar, pero no sé cómo hacerlo y ni siquiera puedo comprender qué significa la oración continua. Os ruego, Padre, que me querráis explicar estas cosas. No sé, hermano mío, de qué manera explicártelo mejor, pero espera. Aquí tengo un librito que trata de esta cuestión. Y sacó la instrucción espiritual del hombre interior de San Demetrio. Toma, lee en esta página. Y comencé a leer lo que sigue. Estas palabras del apóstol, orad sin cesar, se aplican a la oración hecha por la inteligencia. La inteligencia puede en efecto estar siempre sumergida en Dios y orar a Él sin cesar. Explicadme cómo puede la inteligencia estar siempre sumergida en Dios sin distracciones y orar siempre a Él. Esto es cosa difícil, si el mismo Dios no concede esta gracia, respondió el superior. Pero no me había explicado nada. Pasé la noche en su casa y por la mañana, habiéndole dado gracias por su amable hospitalidad, me puse de nuevo en camino sin saber de modo preciso a dónde dirigirme. Estaba muy triste por no haber comprendido nada, y para consolarme leía la Santa Biblia. Así fui adelante por el camino real hasta que una tarde encontré a un anciano que tenía traza de ser religioso. A mi pregunta, respondió que era un monje y que la soledad en que vivía con algunos hermanos estaba a 10 verstas de camino. Luego me invitó a detenerme con ellos. En nuestra casa, me dijo, se recibe a los peregrinos, se los cuida y se les da de comer en la hospedería. Yo no tenía ningún deseo de ir allí y le dije, mi descanso no depende del hospedaje, sino de una enseñanza espiritual. No busco comida, pues llevo mucho pan seco en mi alforja. ¿Qué clase de enseñanza es la que buscas y qué es lo que quieres comprender mejor? Ven a nuestra casa, querido hermano. En ella tenemos estarsi, experimentados, que te podrán ayudar y te pueden dar una dirección espiritual y ponerte en el camino verdadero que lleva a la luz de la palabra de Dios y las enseñanzas de los padres. Mirad, Padre, hace alrededor de un año que, estando en un oficio y este mandamiento del apóstol, orad sin cesar, no sabiendo cómo interpretar estas palabras, me puse a leer la Biblia, y también en ella y en múltiples pasajes he encontrado el mandamiento de Dios. Hay que orar sin cesar, siempre y en toda ocasión, en todo lugar, no solo durante las ocupaciones del día, no solo en estado de vigilia, sino también durante el sueño. Yo duermo, pero mi corazón vela. Esto me admiró sobremanera y no puedo comprender cómo es posible cumplir tal cosa, ni cuáles son los medios para conseguirlo. Un gran deseo y una gran curiosidad se despertaron en mí. Ni de día ni de noche se han apartado estas palabras de mi espíritu. Me puse también a visitar las iglesias y al oír sermones sobre la oración, pero en vano. Nunca he podido saber cómo orar sin cesar. Hablaban siempre de sermones en la oración y siempre la preparación a las oraciones, sus frutos, pero sin enseñar qué es orar sin cesar. A menudo he leído la Biblia y en ellas he vuelto a encontrar lo mismo que había oído, pero no he podido comprender lo que tanto ansío. Así que durante todo este tiempo ando lleno de incertidumbre e inquietud. El Estartes hizo la señal de la cruz, tomó la palabra y me dijo: da gracias a Dios, hermano muy amado, por haberte él revelado esa invencible atracción que existe en ti a la oración interior continua.